entamó el brano y con él bien San Pedro en Castiello de Bernueces. ¿Qué tiene de particular este repiquetu que faes tú? Toda la gente de los alrededores regaba los prados. Cantamos Pescador de Hombres. Hay también otros que van por el camino del mal. Todos los que nos sentimos de aquí lo consideramos como nuestro. Y esta es la imagen de San Pedro. ¿Cuánta metralla vas a soltar? Hasta 25 años no son clásicos, de 25 años en adelante ya son clásicos. Las raciones son para 3 personas, ¿eh? Para poder jugar hay unas reglas de etiqueta. Pues esta folicha quiere quedar asustado, ¿eh? Hay cosas que siempre van unidas. Ferran Adrià y la de construcción. La ciudad necesita oxigenarse. Vamos a disfrutar del restallón final de las fiestas de Castiello de Bernueces. Cómo me presta el olor del branu por la mañana. Sí, dames y caballeros, entamó el branu y con él bien San Pedro en Castiello de Bernueces. Una folixa vieja, pero que goza de gran salud. Una de las más longeves que tenemos en el entorno de Xixón capital. Una folixa de esas que llamen de prau. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que venir todos y participar en todo lo que haya. Y vive Dios que va a haber un montón de cosas, ¿eh? Coches clásicos, repiqueteados de campana imposibles, bailes, canciones, tonada, cosas dispares, pero no disparataes. ¿Por qué? Porque el fin y el lúdico y festivo para los de la LOSE. ¡Pasalo bien! ¡Dai a la folicia! Somos los campeones y estamos de folicia a folicia. Aquí en Castiello tienen una costumbre para las foliches que a mí paezme cuanto menos curiosa y muy prestosa, ¿eh? Entámase no como un chupinazo, como faen ahí por Pamplona, sino con un repiqueteo de les campanes. Repiqueteo que al parecer sabes lo tú y tus fieles. Con voladores incluidos. ¿Cuántos campanes son? 2. Y una pequeña que se usa para las procesiones. ¿Siempre viviste aquí? Sí, siempre. Bueno, viví hasta que me casé. Ajá. Cuando me casé estuve viviendo 27 años en Gijón. Había caserías y había también gente que trabajaba en Gijón o en la mina o por ahí, sobre eso. Y en las caserías pues se vivía bien, en las caserías, porque había de todo. Sembrábase trigo, sembrábase maíz, faves, todo. Criábase un cochín. ¿Y hieren terrenos de grandes propietarios o hieren minifundios de la xente? Era rentas. ¿Hasta los 50? Hasta los 50, por ahí más o menos. Y luego fue cuando ya empezaron a vender las caserías y los llevadores pues las compraron. Las compraron y bueno, y luego ya fue luego, claro, la familia, al morir los que lo compraron, al morir queda la familia, varios de la familia, hay que repartir la casería y se acabó la casería. Trabajábase por la cosecha y luego lo que se sacara de la leche. Y cuéntame de tu labor como campanero. Venía al catecismo y resulta que el que estaba de monaguillo pues lo dejó y entonces me dijo el cura que si quería ser monaguillo y tal y sí, bueno, pues sí, quedé de monaguillo. Y quedé de monaguillo y después ya empecé a tocar las campanas. A los 10 años o por ahí ya tocaba las campanas. ¿Qué tiene de particular este repiquetu que faes tú festivo que lo faes tú nada más? No, de frente el tocar no, siempre se toca, uno mejor y otro peor, pero siempre se toca más o menos la media vuelta, el chiringuelo, la molleira y lo que... ¿Que se faen canciones con los campanes? No, canciones no, pero tocas a media vuelta, que puedes bailar. Tolón. Como el tambor, pero no lo repica tanto, claro, como el tambor los palillos suenan más. ¿Siguen usándose, Alfredo, hoy las campanes como antaño para tocar a difuntos, para tocar a fuego, para tocar con toques diferentes? Ahora ya no se tocan los domingos como antes, que se tocaban los domingos, porque para misa y tal, ahora ya no se dejó de uso. Y se toca pues para las fiestas. ¿Qué es lo más importante para hacer un buen repiqueteo, aparte de tener unas buenas campanes? Lo más importante es el oído, que para coger las notas bien de la campana. Claro, pues no hay que tener, si no tienes ¿La campana oído, tiene sus diferentes...? Sí, claro, diferentes sonidos. Cada una tiene un sonido. Una tiene un sonido y otra otro. ¿El tamaño importa? Puede sonar más aguda o más eso, pero el repiqueo es el mismo. ¿Está justificado, Alfredo, el asesinato en primer grado cuando el campanero toca a las 6 de la mañana y despierta a uno que está de folicia? No, claro, no sé qué ocurre. A mí no se me ocurriría, claro. ¿Tocar las campanas a las 6 de la mañana? Claro, no se me ocurriría porque iba a despertar a los vecinos. Hay una película francesa que se llama Bienvenidos al Norte, en la que un campanero se extasia tocando. ¿A ti pásate igual? ¿Sientes esa especie de calambre por el cuerpo cuando toques? Calambre sí que notes, sobre todo al final, que llegas para abajo y no puedes ni con el alma. Pero bueno, mientras estás tocando, como no controles un poco, no duras ni 5 minutos.
Así que bueno. ¿Tiempo fue que entamaste tú con la continuidad de Alfredo? Pues hará como 3 años así, más o menos. Porque, bueno, habíamos visto una vez en el periódico que él ya... Bueno, pues había dicho que si alguien podía continuar con esto. ¿Hay falta tener fe cristiana para esto, ser religioso, y es simplemente ayudar a la Folicia? Bueno, yo por ayudar a la Folicia, para tocar no hace falta tener ningún tipo de fe, simplemente que te preste a aportar y que la tradición siga. Y ahí estamos con el repiquetear de les campanes, también con voladores que dan el anicio oficial a estas fiestas de San Pedro en Castiello de Bernueces. ¿Pero qué es repiquetear? Pues al parecer la acción de tañer o hacer sonar repetidas veces campanes u otros instrumentos musicales. Ahora ye un sonido, un repiqueteo de folicia, anunciamos una folicia, pero antiguamente podía ser pues para un funeral, porque se había pescado el primer salmón, para lesores, para lo que fuera, porque antiguamente la gente no tenía perres y a lo mejor la iglesia y era como, o les campanes y eran como el reloj oficial. Y ye que antiguamente la gente no tenía tantos perres, ni tenía teléfonos móviles, ni tenía todo el mundo reloj, así que la campana de alguna manera anunciaba pues lo mismo, les hores del día que los eventos. Si alguno de vosotros este sonido os recuerda alguna pieza de Melendi, estáis en lo cierto, porque según el mi jefe, él también fai ruido sin sentido. Somos de Castiello y vamos de Folicia en Folicia. ¿Podíais decirme de dónde viene el nombre de Bernueces? Pues no lo sé, y es una vergüenza porque vivo aquí. De alguno que pilló una muy grande de noche y miró para arriba y dijo, coño, parece que veo nueces. ¿Qué haces aquí metido? Y es muy buena teoría, vive Dios. ¿A que sí, eh? Bernueces está asociado a Castiello. Bernueces puede ser de las nueces. Y Castiello viene de los castros. De un castro que dicen que hubo ahí en su tiempo. Pues no sé, a lo mejor habría castillos por ahí, alguna cosa de esas. Un castillo viejo, con nueces dentro. Ahí lo tienes. Bernueces es una parroquia del concello de Xixón que está situada al sur de la capital, Xixón, muy cerquina del campus universitario de la Universidad Laboral. Los vecinos conocen mayormente por Castiello. Que si había aquí un Castiello en tiempos pretéritos imperfectos, pues probablemente sí, no lo podemos decir de xuru. Pero bueno, ¿qué más dará? Hombre, si lo dice Jiménez Los Santos, que la verdad no te arruine un buen titular. ¿Y qué decimos de Bernueces? Pues mira, Bernueces bien créese del latín, de un romanón que tendría una villa en esta zona en la época de la dominación. De la dominación romana se entiende, no de la merkeliana, que es la que estamos viviendo ahora. El paisano llamaríase Bernocius y de ahí Bernueces. Ya sabéis que la lengua va descomponiéndose a lo largo de los tiempos. Y voy a deciros una cosa, si tenía una villa romana aquí, y era de perres, porque mira los chales, aquí el suelo debe estar a un riñón. Soy Emilia y voy de Folicia en Folicia. 36 años... en festejos, oye. Son unos cuantos, Y es un folichero, vamos, para darte un premio, Sí, sí, sí. Yo no sé si presidente, secretario general, máximo pontífice, celador... ¿Qué es después de 36 años? ¿Cuántos títulos acumules? El de hacer la fiesta, nada más. Ni presidente. Ahora soy presidente, pero bueno, lo de presidente y lo de menos. El caso de hacerla. Por ejemplo, tuve un tío mío anterior, que fue el que me metió el veneno, que un cuerpo... que tuvo 20 y tantos, y sí recuerdo de mi padre de hablar que había toda la fiesta suspendida cuando la guerra, y sí me contaba también un tal Luis y no sé qué que hacían la fiesta antes de la guerra, o sea que yo sé a partir de cuando yo era guaje, que son 59, miento, 59 tengo, a lo mejor los 4 o 5 empiezas ya a corretear por el Prado y tienes fotos y cosuques de esos, este es en blanco y negro. Pero la fiesta de muchísimos, y además de mucha tradición. Después venía gente con comida, que antes por la noche no había nada. Toda la gente de los alrededores segaba los prados y segaba de espumar para la fiesta. Por culpa que toda la gente buscaba una sombra, no sé, pero por todos los prados de alrededor. Dejaban las portillas abiertas para que la gente entrara a comer, comían. Después de la misa, que claro, había, de aquella no eran 2 barraques como hay ahora, a lo mejor tengo oído que había hasta 11 barraques. De gente que venía con el carro y les vaques y ponía cada uno su... ¿Para vender productos? Para vender la sida de casa y la sida de Llagares. Había varios conocidos, de Rubiera. Yo sí me acuerdo de haber hasta 8 barraques, 7, 8 me parece que eran. ¿Mejor antes, mejor ahora o diferente? No te lo sé decir, igual va con la edad.
Ahora mismo con la edad que tengo igual me gustaba más antes, pero tuve una edad que igual me gustaría más de lo de ahora. Siempre hubo una comisión de fiestas, lo que pasa es que el pueblo involucrábase mucho y como era la fiesta del pueblo, pues todo el mundo hacía eso para que la fiesta fuera mejor, o que sí, o si habría hasta piquilles de que fuera más grande la de un pueblo que la del otro. Traéis orquestas de nivel, traéis 3 para 4 días, que yo sé que son perles abondo. Tengo yo que esto de las orquestas, y eso lo tradición aquí en Asturias y en Galicia, y que por el resto de España funciona de otra manera. ¿A ti por qué te parece que y esto? Pues no lo sé, pero bueno, y en Galicia debe ser de lo más y Asturias, pero esta que está ahí ahora, que ya puso por la mañana, acaba de venir de León. O sea, para la zona de Castilla salen mucho también. Este año tenéis un enfoto por eliminar, minimizar o acabar con el botellón. ¿Llepa tanto el daño que fai el botellón? Hace tanto casi daño moral como económico al final. Porque nosotros entendemos mucho lo de los chavalinos que te vengan con la bebida, que oye, los recursos son tal. Pero, por ejemplo, tengo visto aparcar BMWs y venir con 2 cajas de sidra, gente de la, no te voy a decir a mi edad, a lo mejor de 50, 45 años, y coño, eso parece que se te pongan delante de una orquesta, hacer su redondel, pensando que esto que vino del maná, pues que no, tienen que entender que hay que cooperar un poco con nosotros. Es que hasta se esquiva el aparcamiento. El aparcamiento, por ejemplo, son 2 euros, sí. Y son topa chavales que están normalmente todos ellos necesitados, o que están en paro, una situación mala, que eso siempre lo miramos, igual que lo de limpiar el prau, bien gente ayudarnos, que algunos son socios, pero bien gente que decir, coño, para ellos, da ellos 50 euros y cojonudo, ¿no? Hablando en plata. Dinos, si tuvieras muchas perres, ¿a quién traerías para actuar? Y no vale Beyoncé, porque ya imaginamos que se da por supuesto. Que sí, pero gusta mucho, o a mí, voy a decirte, Miguel Bosé me encanta. ¡Hasta luego! Yo soy de Gijón y voy de Folixa en Folixa. Para saber un poquillín de los orígenes de Xixón tenemos que remontamos a los cilúrnigos, que fueron los sos primeros habitantes. Llamábense así, el su nome indica que yeren caldereros, pero caldereros que facían calderos, no de caldera. Vivían en Acampa Torres y al parecer el su núcleo de población y era el más importante de toda la cornisa norte, desde el País Vasco hasta Galicia. Aquel poblado llamábase Noega, que fue el primer nome que tuvo Xixón. Y estoy falándovos del siglo VI o VII en antes de Cristo, que mira que ya llovió, pues dicen que en aquella época ya había alguien del clan Pantoja vendiendo exclusives. Después vendrían los romanos. Ya ves si tienen tiempo aquí los playos. Seguro que ya lo sabéis. Y si no, cuéntovoslo yo, que a los romanos siempre ellos tiró mucho Asturias, Y Xixón, si me apures, todavía más. Igual por el Festival de Cine o por la playa. Desde el siglo I después de Cristo que lleven los romanonos por Asturias. En Xixón, ¿dónde están les ruines? Pues en la zona de Cimadevilla principalmente y de la playa San Lorenzo. Así la tenéis la muralla, les termes, la torre del reloj donde estaba la puerta de la antigua ciudad. Y si tiráis para occidente, en dirección a Uvieu, también atopáis la villa romana de Veranes, otro que tuvo por aquí dominando parte del territorio. El sitio que ocupa la Universidad de Uvieu en Xixón y este lugarín conocido como el Campus Universitario de Viesques, por la cercanía de la zona residencial de Viesques, valga la redundancia. Lo curioso es que este enclave no está en Viesques, sino que en los terrenos que pertenecen a las parroquias de Somió, Bernueces y Cabueñes, que son, pues eso, parroquias de Xixón. Como esta fiesta que nos ocupa y en Bernueces, parecióme muy bien contaros esto, además de por el morbo de decir Universidad de Uvieu en Xixón, que hay algo así como decir tertuliano de Podemos en Libertad Digital. Bueno, soy Margarita y yo también voy de Folixa en Folixa. Todavía no empezó la misa, así que tenemos un pucuñín de bula para falar dentro de lo que lle el templo. Vamos esta vez a intercambiar opiniones con Margarita. ¿Este coro lle profesional? No, no somos profesionales, somos aficionados. Pero tuvimos escuchándoos a lo zorro y facéislo muy bien. Bueno, tenemos muchos años de trayectoria. Y aparte de eso, bueno, aunque no seamos profesionales, pues todos leemos una partitura, tenemos representantes de todos los tipos de voces que hay, soprano, mezzosoprano, tenor y barítono. Digamos, nuestro inicio fue religioso. Tenemos también todo tipo de canciones, pues también laicas,
también estilos diferentes. Populares, puros y dures. ¿Y algo más radical, qué sé yo, algo de Lady Gaga o de Madonna no abordáis para cuando vais para una folicia más abierta? Bueno, pues de momento poco tenemos, algo. Vamos más bien en la escala lírica, tipo Il Divo o algo así. Ahora los que llevamos el peso somos los que vamos a cantar hoy concretamente. ¿Y os hacéis llamar? Agrupación coral Armonía con H. ¿Y es necesario ser religioso o tener fe para cantar en un coro? Bueno, yo diría que no es imprescindible. Pero facilita. Pero facilita, ciertamente facilita. De folicia en folicia. Damas y caballeros, fuerte el aplauso para el grupo Solgorio que nos acompaña esta mañana preciosa en el prau de la fiesta de Castiello de Bernueces. Ahí está el público, y un verdadero ambiente de folicia. ¿De dónde sois? De la parroquia de Roces, de aquí de Gijón. ¿Qué vais a bailar? Cuéntame. Bueno, pues ahora vamos a hacer un poco un de los muchos bailes que tenemos, una demostración de unos cuantos de ellos. Por esta folicia en concreto, ¿bailáis algo en especial o el repertorio de siempre? No, el repertorio de siempre. Bueno, para San Xoán sí hay dances, pero San Pedro concretamente no hay ningún baile que sea para San Pedro. Estoy fijándome que hay 1, 2, 3 y 2, 5 mozos. Bueno, sois 6, uno más. Sois un grupo muy nutrido, tenéis muchos rapaces. A mí nunca me parece, siempre tengo la impresión de que los hombres no bailen. Los hombres en los grupos de baile normalmente empiezan de pequeñinos, pero luego cuando tienen una edad de tal suelen dejarlo. ¿Por qué? Pues porque tienen otros fiestas, otras cosas que hacen con neñes, como cines, no sé qué. ¿Qué quieres decir cosas que hacen con neñes? Bueno, salir con les mocines, andar por ahí de romerías y no vestirse de asturianos. De acuerdo. Aquí. ¿Y esos neñes? Porque esos neñes yo imagino que también saldrán con mocinos y tienen tiempo a venir a bailar. Sí. ¿Por qué en ese momento les neñes, aunque anden con mocinos y esparciendo como toca, siguen bailando y los niños no? Hay algunos que sí, pero hay otros que no. ¿Hay también otros que van por el camino del mal? Bueno, yo no dije ni del bien ni del mal, van por los caminos. Díselo yo, de hecho, ¿eh? O sea que más que a bailar, axuntáisvos para convallar. No, juntámonos para bailar, para ensayar y no sé qué, pero entre ensayo y ensayo caen una sidrina. ¿Cuál es lo más complicado que vas a bailar? Airela, y una jotina que hay que bailar con distintos, una muñeira. Sí, hoy está corriendo el aire, pero cuando está así de esto calorón, más en agosto y bailáis una folicia, y en septiembre, que vamos a Benidorm todos los años. ¿Y eso cómo se lleva? Lo que quita frío, quita calor. A ver, soy de portugués y andamos de folicia en folicia. Y pasándolo muy bien. Y entamó la procesión, una imagen bellísima de San Pedro, porteada por 4 paisanos del pueblo, acompañados de la autoridad eclesiástica y, por supuesto, de la gente que va saliendo de la iglesia. Y una procesión muy cortina, muy parecida a lo mejor a la que se falla en Luarca por San Timoteo. Aquí el recorrido alrededor de la iglesia y vuelta a empezar con un baile final. El repiqueteado característico de Alfredo Meana, que ya dio el chupinazo, también hoy la entrada a la iglesia y, por supuesto, el inicio de esta procesión. Ahí lo tenéis. Pues esta iglesia tiene un puerto puntuable de tercera categoría, tampoco hay que ser exagerado, que es el tramín final que va a dar acceso una vez más al porche, a la entrada de la iglesia. Quedé sin resuello, oye, la folicia va a acabar conmigo, tengo que hacer más deporte, o mejor, más folicia. Y como lo breve, sí bueno, 2 veces breve, el santo está esperando a que el grupo Solgorio faga el su baile en homenaje y vuelva a entrar. Ya vos dixi, piquiñina y galana esta procesión.
y vamos de Folicia en Folicia. Ella es María José Ferri. Ya me explicó que pertenece a la asociación de vecinos y que probablemente la hayan mandado a hablar a ella, aunque no es la que más conocimiento tiene, si tiene conocimiento, porque es la más curiosa. Y eso salta a la vista. Huellos azules, pelazo, no sé si fuiste a la peluquería, güey, antes de venir a hablar con nosotros. No, hoy no fui a la peluquería. O sea, que tú acuestes y levantes así de guapa. Así de guapa. Mi madre, esto y un pibón. No les que salen MMH y V, que la mitad de ellos creen que Phnom Penh es la capital del Vietnam, la que sabe lo que es Vietnam. ¿Y para qué me traes a la Fuentona? Yo estoy casado. ¿Vienes porque tú y yo podíamos tener algo en común o porque esto es parte del patrimonio de Castiello? Bueno, yo en principio lo primero que te diría es que el nombre de la Fuentona no es el nombre que yo le daría a esta fuente, simplemente la fuente de San Pedro, fuente y lavadero de San Pedro. En la actualidad no se usa ni lavadero ni prácticamente la fuente, pero durante mucho tiempo se utilizaba tanto el lavadero, las mujeres, no había agua corriente en las casas, venían a lavar aquí y a reunirse y a charlar un poco también. Y por supuesto a por agua, no había agua corriente en las casas y venía incluso gente de Gijón. Yo no sé si te tocó venir a criticar al lavadero, imagino que no. ¿Dónde se xunten ahora las mujeres de Castiello pa cascar de los maridos o de la que lle más guapa o de la que lle tiene más perres o de lo que sale en Sálvame? A ver, en la asociación de vecinos aquí en Castiello se implantó hace año y medio así la vocalía de la mujer y entonces nos reunimos en la asociación, organizamos talleres, organizamos encuentros con otras vocalías, viajes y actividades que nos permiten reunirnos, conocernos y salir de casa y bueno, pues buscar sanear la vida física y la vida intelectual a todas las mujeres de aquí de Castilla. Igual no me entendiste bien. Con les curioses a veces pasa. Yo preguntéte no por les cosas importantes para la vida, como bien dices tú, sino por morbo y les cosas interesantes, mujer. Se aprovecha para todo. En las reuniones donde estamos también tenemos momentos de ocio y de expansión. Llevaste una fuentuca, no se te arregló. Yo ya dije que no me he casado y confíos. Y ahora tráeme aquí al roble este que mira. Este roble, por su envergadura y por su ubicación, está catalogado. Es patrimonio ya del pueblo, de la parroquia de Castiello y evidentemente la importancia que tiene es pues eso, el tamaño, que es un árbol autóctono de aquí, un patrimonio yo creo que tácito de Castiello, pero que todos los que nos sentimos de aquí lo consideramos como nuestro. Y de hecho en este programa, hace 2 años creo recordar, 2 o 3, no me acuerdo muy bien, la portada era el roblón. Que llamáis así, ¿verdad? El roblón. El roblón. Esto ya es muy sisonudo, ¿no? El roblón, la mareona, la cerona... Todo a lo grande en Gijón. Voy a decirte una cosa, voy a profesarte la mi admiración, porque este árbol es mamífero. Cuando vienes aquí, parece que te quedes solo con lo que es el cuerpo central. La dimensión que tiene este árbol que parece un dinosaurión. Yo creo haber leído en algún lugar que el diámetro del tronco son 4,5 metros, pero de toda la copa más de 30 metros. ¿Qué capillina y esta? Es la capilla de San Miguel de Dueñas. San Miguel Pero esta no es la capilla de la Folicia que nos ocupa. No, la parroquia actual está en el prado de arriba de la iglesia donde es la fiesta. Esta fue la parroquia hasta hace, bueno, igual un siglo ya. Aquí se celebra la fiesta de San Miguel, coincidiendo con el santo. Normalmente el último fin de semana de septiembre celebramos una corderada, es una fiesta muy bonita, juegos infantiles para mayores, una fiesta muy bonita. ¿Y esto qué lleva les bestias? El bebedero de los animales, más de 15 metros de bebedero. Muy grande, ¿no? Muy grande. La iglesia está restaurada hoy, un prodigio de construcción. Una iglesia románica que se conserva así, es un prodigio, y que igual el enclave favorece a esta conservación, pero después de las secuelas que sufrió cuando la guerra, en el año 57 se inició una reconstrucción y se arregló y se conserva como estaba primitivamente. Castiello tenía muchas caserías aisladas, sigue habiendo alguna, pero cada vez menos,
y en cambio se hicieron, pues yo creo que a partir de los años 80 más o menos, mucho chalet, muchas urbanizaciones. Si no lo conoces, parece una zona residencial ahora mismo. Ahora tiene ya mucho de residencial, ahora sí. Lo que pasa es que conserva un entorno rural, conserva el encanto. El encanto de lo rural lo sigue conservando Castiello. Soy de Almuñeca, Granada, la costa granadina, y vengo aquí a Asturias de Folicia en Folicia. ¿Sabría usted decirme quién era San Pedro? San Pedro es el santo que custodia el cielo, lleva las llaves de entrada para los cristianos que no son pecadores y van al cielo. El que guardaba las llaves, muy bien guardado. Para mí el mejor San Pedro y el que está cantando. Y esta es la imagen de San Pedro, que como ya vos dije antes, personalmente parece una imagen muy, muy guapa. ¿Quién era San Pedro? Pues San Pedro era un de los 12 apóstoles, pero no un cualquiera, sino uno very important person. Mira si fue importante para Jesucristo, que llamándose Simón, bautizólo como Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro viene de Petra, piedra, y de ahí viene la frase de Jesucristo de sobre esta piedra construiré mi iglesia, y una especie de metáfora en la que decía que este paisano iba a ser el continuador y el seguidor del su mensaje, algo así como Franco y Carrero Blanco, Ya podía ser importante porque llamándote Simón, dicen que te vas a llamar Pedro, ya te pueden dar un futuro prometedor. Fue el primer papa de la cristiandad y sus restos dicen que descansen en el Vaticano. Pero pregúntome yo, con lo que costó y está costando saber si de verdad está enterrado donde dicen que está enterrado Cervantes y murió en 1616, ¿cómo puedes probar que este paisano está ahí si de mucho antes? San Pedro y el que porta las llaves del cielo y el que dice quién pasa y quién no pasa. Dígame usted, alguien o un colectivo que no va a pasar fijo. Yo el primero. Uy, muchos. Yo no voy a entrar. A los políticos no entra ninguno. La Comunidad Económica Europea. Lo mismo los políticos. Todos los que están robando por ahí no pasen. A nadie. Alberto Rodríguez. Muy bien. Yo creo que la gente que abusa y maltrata de los más débiles, sean de la especie que sean. Uy, vamos a entrar todos. ¿Todos? Todos. Vamos todos para adentro. Todos vamos para adentro, cabemos todos. Bueno, vaya, party. Somos Iván y Ricky y vamos de Folicia en Folicia. Después de un recorrido por la zona Bernueces, llegaron al campo la iglesia estos prestosísimos coches clásicos. Yo no sé si os pasaría como en aquella película de la 20th Century Fox de no me acuerdo qué año, que se llamaba Aquellos locos con sus locos cacharros, que en el tránsito tenían pues aventuras, peripecies, que si un robo, que si esto, que si lo otro. ¿Qué sé yo? Rufino Acebal y el propietario de estos dos glorias. Este Peugeot 204, ¿de qué año? Del 65. ¿Y el 600? Del 65 también. Muchos perres invertíes. Sí, bastantes. Eso sí, colores originales de la época, yo no vi cosa igual. Es original todo. Esos están hechos originales, totalmente. ¿Cuesta vos encontrar repuestos para este tipo de coches? Bueno, cuesta algo, no mucho, pero hay que intentar en internet y yo, por ejemplo, el Peugeot tuve que traerlo de Francia. ¿Cares les piezas o metes perres porque hay que renovarlo entero? Bueno, hay que renovar muchas piezas, claro, las que hay son viejas ya y entonces hay que renovar piezas nuevas. Y lo hay nuevo todo. Que se paga un poquitín más caro, estamos de acuerdo porque... Son piezas casi de museo. Son piezas de museo, exactamente. ¿Y qué define que un coche sea clásico? Los años. Hasta 25 años no son clásicos, de 25 años en adelante ya son clásicos. A la vista de este emblema, ¿hiciste el amor en un 5000? No, perdona, es un 1200 y hice muchas veces el amor... ¿En él? En él, no, en el de mi padre que tuvo dos. Por fin conocemos a Juan Carlos, el paisano que hizo posible que los Inhumanos sacaran uno de los singles más reconocidos en este país. Qué difícil es hacer el amor en un 5000, cantaban los Inhumanos. ¿Este y tuyo era de tu padre, Juan Carlos? No, este coche lo adquirí yo, pero no era mío. ¿Y los recambios y todo, funcionó siempre así de bien? No, los recambios hay que ir poco a poco, pues todos los días siempre tienes algo que hacer. Sí. Y poco a poco pues vas haciendo cosines, un día tienes una cosa, otro día otra. ¿Estás casado? Sí. ¿Tienes el problema de que tu mujer te diga aquello de ¿quieres más al coche que a mí? A los coches, porque tengo más de uno. Tengo otro igual. Sí. Tengo los coches modernos, tengo Vespas, tengo entonces... ¿Y es de perres, Juan Carlos? La parienta, no. ¿O tienes un pufo de la del demonio? Exactamente. Dames y caballeros, y tenemos el placer de contar en Folicia con el Jaro. ¿Acordáisvos del Jaro?
que andaba robando coches por ahí, asaltando joyerías. Pues aquí lo tenéis, no murió, no fue a la cárcel y tiene impecable el su 1430 tuneado, que ahora hay un 1800. Joaquín Fernández, gracias Joaquín. Vaya pedazo buga que tienes. Hombre. ¿Tú eres de los que decías, agarra al Kelly que nos persigue la pestañire? Hombre, por lo menos, algo parecido. ¿Corres este coche? Bueno, bastante. ¿Escapaste de la policía alguna vez con él? No hubo falta. No habrá joyería que no haya saltado este coche, ni banco del que no hayan salido 4 encapuchados corriendo mientras los guardias civiles los perseguían a golpe de pipa. Sí, dames y caballeros, este año la estrella del calendario Pirelli soy yo. Ni bomberos, ni cachas, ni macizorres. El siglo XXI y de los fofisanos. Somos de Candás y vamos de Folicia en Folicia. Ya va tiempo que en la redacción de Folicia en Folicia recibimos peticiones de mujeres y de hombres de otra identidad sexual pidiéndonos un cocinero guapo como de mujeres, hombres y viceversa. Bueno, vamos a hacer una caldereta básica de pescados y mariscos de aquí del Cantábrico. Las raciones son para 3 personas, ¿eh? Tiene que haber algún problema, Álvaro, esta chisma está viva. Están todos vivos, prácticamente. El pescado y el marisco, cuanto más fresco, mejor, más sabor da todo y muchísimo mejor. Este también está vivo. Sí, también está vivo. Por eso tienes que agarrar les pinces. Hay que agarrar les pinces, porque si no va a mancarnos mucho. Y ahora, pero un momentín, dicho que estaban todos vivos, estos 3 no están vivos. Estos 3 no, estaban vivos por la mañana. Luego viene el papel secundario, que lo tenemos aquí con los ingredientes ya para poder cocinar. ¿No va directo a la pota? No, hay que abrirlo. Esto hay que hacer una operación primero y luego ya para que dé sabor. ¿Vas a abrir este peche o lo que sea ya? Y este va a marchar, claro. No sé, este, ¿de qué ves a abrir a este? Mira este cómo va, ¿eh? Ahí lo tienes. Ese ya quiere escapar, pero tiene claro ya. Dicho Álvaro, vamos a abrir a este. Este, el propio inconsciente, debe estar drogado y no sabe nada. Pero este empezó que se la aspiraba. Claro, seguro que no lo podemos echar entero. Si lo echamos entero vamos a tener serios problemas para poder hincar el diente. Este y un plato que tienes siempre en carta, Álvaro, o tienen que pedírtelo por encargo, o cómo oye la cosa. No, esto suele pedirse por encargo porque el marisco hay que cogerlo fresquín y del día. En cuanto me llames, yo llamo al pescadero y que venga corriendo para acá con todo el material. Ahí lo tenéis, folicheros. No siempre apreciamos el esfuerzo que se falla en un restaurante y que luego, cuando vamos a pagar la dolorosa, siempre decimos, pago mi madre, esto, y nunca vemos lo que tal la trastienda. Tú y es muy joven, pero seguro que me puedes contar porque me dijeran que esto antes había sido un llagar. Se convirtió en restaurante 2 años antes de que yo naciera. ¿Te hiciste cocinero por vocación, por necesidad o porque ahora se lleva tanto esto de ser chef que parece que liguen más que un futbolista con un actor de cine? Me hice cocinero porque van los genes. Mi familia, mi madre, mi tío, mi abuelo, mi abuela. Entonces yo ya desde pequeñín, digamos que vine mamándolo ya. Hice algún curso de cocina y clases en la escuela de hostelería, pero donde más aprendí fue aquí en casa. ¿Y con lo joven que es no te dio por meterte por esta tendencia nueva de la cocina que parece que ocupa más el plato que lo que lle el emplatado? No, va a ver, yo pienso que todo, en su justa medida, todo está bien. Sí. Entonces, tú lo que puedes hacer, que es lo que aquí tratamos de hacer, es adaptar a lo nuevo, a los nuevos emplatados, a las nuevas cosas que hay. Y por qué no, nuevas tendencias de cocina. A las nuevas cosas, los a la platos, filosofía de aquí. A la filosofía de tal, a todos los platos nuevos, a todos los platos de toda la vida. Tratamos de darle servirlos como siempre, pero emplatados de otra manera. ¿Este colorado y soy un tiñoso o cabracho. Lo que los cazurros llaman cabracho, aquí y un tiñoso. Y un tiñoso. ¿Y el otro? Soy una chopa de toda la vida. Y lo otro que tenemos ahí, un salmonete. Parecen muy carnosos todos. ¿Escoges los o son los que están del día? La caldereta, hay muchas versiones de la caldereta. Lo que pasa que a mí, por ejemplo, lo que más me gusta es con el marisco, o sea, con el pescado de roca de aquí, y luego el marisco también que sea de aquí, y preferiblemente bugre y andarica. Pescado de roca, mira, para que te hagas una idea, para conocerlo fácilmente, el pescado de roca y el que tiene muchas espines. Ya lo tenemos todo preparado. ¿Cómo se cocina esto? Pues tan sencillo como echarlo todo a la vez. Lo ponemos tapado a cocer 40 minutos, 35-40 minutos. Cuando lleve 20 aproximadamente, añadimos lo que son las gambes, que lleven menos tiempo de cocción, y les almejes. Aquí hacéis espiches, Varo. Sí, Y los foriatornos cuando vienen a una espicha, ¿conocen el concepto espicha? Hay gente que lo conoce porque conocen gente aquí o tienen familiares aquí o se informan por internet, y hay gente que no, que les parece una fiesta, no les gusta porque, bueno, pues
se les echa sidra de un tonel grande, que nunca, generalmente mucha gente no lo vio, pues la comida va toda una mesa y vas cogiendo de todo un poco de tal, como tipo si fuera una fiesta, ¿no? La gente la verdad que tiene bastante aceptación y le gusta, sobre todo a la gente foránea le gusta bastante. O sea, que repiten. Sí, mucha gente sí que repite, sí. Algo bueno debo haber fecho yo en otra vida para que más yo me viniere esto. Mira y qué maravilla. Cómo huele. ¿Por dónde empezar? Yo soy un paisano. Y a mí lo que más me presta a comer y comer almeja. Gypsy Herm. A los de la Loxe, brazo de xitano. Los figos, porque estos son figos, díxomos Álvarín, el cocinero, que son macerados en casa. O sea, un deleite. Ya la vista y un deleite. Ahora vamos a ver. Mira qué sección. ¡Wow! Madre del amor hermoso, no os lo podéis creer. Somos de Gijón y venimos de Folicia en Folicia. Muy buena, bueno. Oye, un poco ladeada, pues salió para aquí, pero está bien. No. Quise pegar y con efecto, Rogelio. Ah, bueno, eso. Oye. Folixeros, pillastismos faciendo un puñín de ejercicio después de comer. Quiero presentaros a Rogelio, un de los integrantes del Club de Golf Madera 3. Estamos en este prau tan prestoso que lle el tragamón. Esto que tengo en la mano, para que lo sepa todo el mundo que lle. Un hierro. Ya veis que difícil el juego nun lle. Toda la vida me dijeron, Rogelio, que este era un juego de pijos. Se clasificó así porque era muy caro. Ajá. Los clubs, para poder jugar en ellos, había que tener mucha pasta. Ajá. Entonces, bueno, pues se definió de una forma, como tú dijiste, ¿no? De juego de pijos, de gente de perras o elitista. Exacto. Entonces ahora, ya con la llegada de los campos municipales, pues empezó a acceder mucha gente a todos los campos de todos los niveles. Sirve de relax, sirve de distracción, sirve de competición, unos cervecines que se apuesten entre los amigos cuando estás jugando. ¿Pego y otra bola, Roge? Sí. Las instrucciones que me habéis dado: paralelo, flexión de rodilla, culo para atrás, garro si soy diestro con la zurda per basio y hago grapa con esta aquí. Exactamente. ¿Está bien fecha la grapa? Está bien. ¡Aduquen! Así que este campo y es municipal, esto ni es privado ni concertado, puede venir el que dé la gana. Te tienes que hacer, como de las piscinas, te tienes que hacer asociado al golf municipal, ¿no? Entonces, el golf municipal tiene dos campos en Gijón, uno es el Tragamón y otro es la Llorea. La única diferencia es que la Llorea lo gestiona el ayuntamiento. Ajá. Y el Tragamón lo gestiona desde hace 25 años el Club de Golf Madera 3. Ponemos otra bolita. Esta tiene que salir mejor, ¿eh? Ahora... Cogió poca altura, Rogelio, algo no estoy aprendiendo bien. No, bueno, pero ¿cuántas horas lleves de práctica de golf? Pues llevaremos casi 10 minutos. Pues, joder, pues entonces para 10 minutos pegala a la bola y hay un triunfo, ¿eh? Fai años, Rogelio, yo había oído que los grandes negocios de España que se hacían en el palco del Santiago Bernabéu, igual los grandes negocios de Asturias se faen aquí, en el Tragamón, tirando goles. Grandes negocios, con los tiempos que corren, no están para mucho, pero alguno cae, ¿eh? Alguno cae. Y más que dando goles, cuando estás por el campo, conoces a gente, la gente, ¿tú qué haces? ¿Yo qué hago? O sea que el momento de convallar, engañar a alguna o alguno, dando un paseo por el campo. Exacto. Ay, amigo, por eso venís tan elegantes a jugar. Para poder jugar hay unas reglas de etiqueta. O sea, por ejemplo, tú no puedes venir en una camisa que no tenga cuello. Ah, no. No. Camiseta no vale. No vale. Tiene que ser con un polo, de una forma, tampoco tiene por qué ser un polo extraordinario, pero por lo menos que tenga cuello. Normalmente juegas en pantalón largo, normalmente. Sí. Pero también en verano se permite el pantalón corto. Pero el pantalón corto que pase de la rodilla. No puede ser pantalón corto ni ser pantalón corto de baño. Ahora que ya sabemos un poquillín por dónde se empieza, la etiqueta, que hay campo que no tienes que ser casogui para venir a jugar. ¿Cómo está esto? ¿Hay animación? La afición al golf está a unos niveles
que yo considero muy importantes. ¿Qué es lo más caro de este show? ¿El equipo? El equipo. ¿Ese tienes que traerlo tú de casa? Ese tienes que traerlo tú de casa, aunque nosotros tenemos aquí también para clases y para todo, casi todos los clubs cuentan con todo el equipo para que puedas practicar y después, porque este es un juego que o lo odias o te enamores de él. Sí. ¿No? Entonces, en el momento que tienes eso, tienes la posibilidad de gastarte unos cuantos cuartos en comprar el equipo, que tampoco tiene por qué ser muy caro. ¿Qué es el handicap? Es el único juego o deporte que existe en el cual tú luchas solo contra el campo. Cuando vas a jugar, si un jugador juega muy bien y otro jugador juega muy mal, para que haya una posibilidad de que el malo pueda gane al bueno, se estableció unos golpes que son golpes de handicap. O sea, se establece que tú cuando eres principiante empiezas con un handicap que es muy alto, por ejemplo, 36 golpes. ¿Qué quiere decir eso? Que en tu caso tú ahora tendrías 36... Para cumplir los 18 hoyos. Para cumplir los 18 hoyos. Si aquí el par del campo, cuando vas a jugar, que es el cómputo de todos los hoyos de los 18, son 70, son 64, golpes lo que deberías hacer, a ti te permiten hacerlo 36 golpes más. El par es cómo está definido cada hoyo. O sea, un par 3 es decir, que tú tienes que hacer 3 golpes para hacer el... Desde el de salida, que está lejos. Desde el de salida hasta que metes la bola en el agujero. Más de 3 ya empiezas a ser bogey, que ya empiezas a penalizarte y a comértete el handicap. Esos golpes que te dan de más, empiezas a tener que estar usándolos porque no hiciste el como si fueran un crédito. Exacto. Antes de venir, siempre pensé, ¿cómo llamen deporte a esto? ¿Esto es bueno para la salud? Perfecto, para la salud. Tú vete a cualquiera que esté del corazón y te dirá cualquier cardiólogo, ¿juegas al golf? Pues juegue. El tema que no es cansado, te puedo decir que si tú estás jugando un campeonato, normalmente tienes que ir a un ritmo rápido. Con lo cual vas dando golpes, vas moviéndote, vas caminando y a un ritmo rápido. Vas subiendo y bajando, que hay cuestes. Para arriba, cuestes para abajo. La bola no va derecha todo el tiempo, vas para la izquierda, a la derecha. A lo mejor estás recorriendo 8 kilómetros fácilmente, sin problema ninguno, a una velocidad que puedes estar empleando 3 horas y media, 4 horas. ¡Olé! ¡Olé! Que otra, hay corbata. Como muy fuerte, porque pegué muy fuerte. Son 2 amigos que van a jugar y encuentran un tercero que les dice, oye, ¿por qué no jugamos a esto del golf? Y dice, ¿qué es eso? Y dice, no, mira, un juego. Y dice, ¿cómo se juega? Y dice, mira, se juega con un palo, una bola y un agujero. Y dice uno, ¿y en qué consiste? Y dice, nada, es que con el palo metes la bola en el agujero. Y dice, no, vale, yo pongo la bola. Y dice el otro, yo pongo el palo. Y el otro amigo dice, pues yo no juego. Ya lo entendí. Somos de Castelló y vamos de folicia en folicia. Aunque si pasáis ahora por Castiello en estos tiempos os parezca un poquillín como les colines de Beverly Hills, un sitio hermoso lleno de chaletonos ostentosos, la verdad es que hay un sitio en el que vive gente también de la de toda la vida. Ese y el caso de Maruja. ¿Digo bien o tú también y es potentada y con perres? Yo de perres nada. Nací en Caldones. Criéme en Deva y viví en Castelló, o vivo en Castelló. Fai poco estuvimos en un pueblo y decían que en San Claudio que también había xente del pueblo toda la vida, pero que había mucho chaletón, entonces que a la xente, prácticamente a la xente que había venido a vivir, ni los conocían ni se relacionaban. Ni se relacionan. Aquí no. pasamos igual. Igual, de casualidad das con unos que te saluden, que se relacionen contigo, o qué sé yo, pero por lo regular no te hablen ni siquiera, ni te saluden siquiera. Pero en antes no era así, la vida en pueblo en antes era todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué va? Todos te saludaban y todos nos saludábamos unos a otros. Si había necesidad de ver si huevos a uno... Sí, exacto, o lo que fuera. O si venimos a pedir o íbamos a pedir cualquier cosa para la cocina que no se te acabare, también. ¿Ahora qué vas? ¿Atrevete a ir a casa de nadie? ¿A qué dedicaste la vida, Maruja? Pues yo, monín, a trabajar aquí en la aldea. Como Eso te iba a decir, ¿trabajo de aldea? Trabajo de aldea, sí. Animales y plantas. Animales y hierba y plantar la huerta y todo. La vida era más dura que ahora. Porque antes era todo hecho a mano y ahora hay
tractores y maquinaria y todo, y antes era todo a mano. Háblame de la folixa. ¿Folixa en folixa? De esta que venimos ahora de San Pedro. Pues esta folixa ya de quedar asustado, ¿eh? Ya la verbena, ya empieza la gente a subir hacia las 11, las 12, va a las 3 de la mañana están subiendo, baja lo uno que otro, pero amanecen ahí. ¿A ti gustaba de esta folixa? Sí, o... ¿Ibes de nena? De nena, mira, ¿O de rapacina? De chavalina ya empecé a venir a esta fiesta. ¿Qué pasaba, Maruja, si llegabas más tarde de la hora? Pues ya te puedes imaginar que o la abuela o el abuelo ya salía... ¿Dónde andáis a estas horas? ¿Qué? ¿No hay hora de llegar primero? ¿No se dijo que había que venir temprano? ¿Qué vas a hacer, Moni? Esperaba siempre a bailar la última pieza y unos carreras para llegar a casa a las 10. Bailar, esto es, gustaba mucho bailar, ¿eh? ¿A lo suelto o lo agarrado? No, a lo agarrado. A lo suelto nunca bailé, no. Gustaba mucho bailar. Y cuando era la conga, no te digo. ¿Y sabes lo que bebimos en aquellos tiempos? Dímelo. Un orange. ¿Sabes lo que era un orange? ¿Un orange? Sí. Qué palabra más guapa. Imagino que algo de naranja. De naranja y de limón. Lo que te apeteciera, como lo quisieras. Que viene a ser ahora un zumo de nada. ¿Una Fanta? A lo mejor llevaba 2 o 3 perrones. Si me les ¿No llevas una peseta? ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? En aquel tiempo, una peseta... ¿Cómo te deben dar una peseta? Yo es que, mira, voy a decírtelo, yo conocí la peseta, damas y caballeros, porque aquí donde me veis, yo también soy viejo, yo cuando nací, el mar muerto todavía no estaba enfermo, y contra, la peseta ya la manejábamos, pero con soltura. Da fechu, los cromos valían 2,50. Por un duro, daban 2 sobres de cromos. Ya, pero bueno, en aquellos tiempos, Moni, los tuyos ya eran mucho más jóvenes, ¿eh? Sí. ¿Prestábate ir con tu marido de folixa? Hombre, me había prestado. No lo sé, bailaba. Bailó de soltero, de casado ya no bailaba. Era para engañarme, vos. Eso te digo, ahí quería llegar yo. ¿Bailó hasta que te engañó y luego a la 20 baila sola o quedes en casa y ya no bailes? No, salíamos y no bailábamos, ni uno ni otro. ¿Cómo se ligaban a tu época? Hombre, pues mira, bailando. Y sacaban a bailar los mozos. Bueno, había uno que voy a decirte la verdad, que bailó mucho conmigo porque bailábamos, que nos entendíamos muy bien. Nunca supe cómo se llamaba, porque nunca me habló una palabra. Oye, sacaba a bailar bailes y bailábamos. Ni me decía bailes bien, bailes mal, cómo te llames, nada, y yo él tampoco. Pero es que bailaba tan bien y entendíamos tan bien, que era de maravilla. ¿Parece que son más felices ellos ahora o vosotros en antes? No, son más felices ellos ahora. Madre, salen juntos, diviértense. Bueno, y muy diferente de como son la vida que tienen los hijos, la que tienen los nietos, a la que tuve yo. Somos de Castillo, vamos de folixa en folixa. Hay cosas que siempre van unidas. Ferran Adrià y la deconstrucción, Wyoming y los tirantes, la pantoja y el pelo en los sobacos. Así Sidra y folixa parece que también tienen esta comunión. Güey, en Castiello de Bernueces, concursos canciadores. ¿A ti gustate más escancialo o bebelo? Las dos cosas. No, me gusta más bebelo, me cago en 10. Yo mejor bebelo. Bebelo, creo, ¿no? Para ser un buen escanciador, ¿tiene que gustarte la sidra? Sí. ¿Está más buena cuando la escancia un escanciador o cuando lo fai la maquinona con Manolo Preciado o Revilla? No, la sidra tiene que ser escanciada por escanciadores, máquinas que les retiren del mercado. No, con un paisano. Escanciada por un paisano, joder. Mucha diferencia hay. Me cago en 10. La máquina, machácate la sidra, tíratela ahí fuerte, déjala hecho una mierda y la sidra escanciada por un paisano, ¿sabe diferente? La manzana, la sidra necesita oxigenarse. ¿Una caída natural? Una caída natural a X distancia. Y eso las máquinas no te lo dan, te hacen un poco espiazo y lo que hace es como batirlo. Y lo otro una cosa más sutil. Más natural, porque la sidra natural necesita oxigenar para sacar las propiedades. Venir de folixa con una pandilla de 15 o 20 amigos, que seas el único que escancie y que por ende te toque escanciar todo el día, toda la tarde y toda la noche, puede ser peor castigo que un año en galeras o escuchando a Glen Medeiros. ¿A quién y desearían este fatu castigo? ¿A Melendi por Carballón, a rato para que moje el traje o a Juanele? Pues no lo sé, cualquier cosa, vale. A Juanele por culo mollao, ya no sigues. A rato. A rato. A rato también. A Rodrigo Rato. Vamos a hacer un pequeño concursín. Por 25 pesetes, díganos términos relacionados con la sidra. Por ejemplo, está de restallo para decir que está muy buena. 1, 2, 3, responde otra vez. Está filona. Está de restallo, bébese bien, quiere decir que está dulce. Tiene buen cuerpo. ¿Qué significa tiene buen cuerpo?
que está espesina. Está cojonuda también. Está que se sale. Está que se sale y eso llega, está muy buena. No, está que detrás hay que beber otro culete seguido. Está para mesiala, que bebela y al bate y mesiala. Está para muller. ¿Y qué? ¿Y la mujer dónde está? Porque está dulzona la sidra, que esto dice un paisano fue poco a mí. ¿Cómo ye que ahora mismo los mejores escanciadores sois inmigrantes todos? No, porque yo creo que mayoritariamente porque somos los que trabajamos en la hostelería. Y luego hay que entrenar mucho. Ahí lo tienes. El mejor no es una cosa genética y el que más horas y echa. Jorge Vargas y Wilkin Aquiles no son los nuevos integrantes de Los Panchos, no, son los ganadores. Los dos juntos, fijaos bien lo que os digo, de este concurso de escanciadores de Castiello de Bernueces. Enhorabuena lo primero, Jorge, Wilkin, muy buen trabajo. ¿Trabajáis en el mismo chigre? Somos del mismo chigre, del mismo compañero y nos llevamos bien, como quiera. No hay ningún problema, tanto que seamos de otro chigre. ¿Cuántas victorias lleves? Pues hasta ahora llevo 3 consecutivas. Y luego he quedado el primer concurso, he quedado segundo. Y luego en Lugones, en Lugones. Y ahora mismo en Mieres he quedado primero. ¿Qué posición estás en el ranking? Estoy tercero de Asturias ahora mismo. Vas muy bien. Claro, no me quejo que fui campeón de Asturias 2012 y 2013 años consecutivos. Somos el grupo El Sorborio y vamos de Folicia en Folicia. Dicen que la gente que más perres tiene y la gente más sencillo. Así el caso de este paisano, el multimillonario Maurice. Seguramente muchos lo conoceréis por los relojes, Maurice Lacroix, por la famosa playa, un arenal entero para él en Carabia, el Arenal de Maurice. También hizo sus pinitos en la televisión internacional, Maurice en Doctor en Alaska. Y aquí bien, pues, para tirar media docena petardos, porque la gente millonaria como usted tiene que tener también algún vicio, ¿verdad? Sí, claro, gastar. ¿Cuánta metralla vas a soltar? Hombre, no oye mucho, porque la verdad que presupuesto no hay mucho, pero bueno, lo suficiente para que lo oigan desde sesión, sí. Y es bueno para vosotros, para el negocio, aunque a ti ya está claro que no te fai falta porque perres tienes abondú. Sí, sobrado. Pero está muy de moda los restallones. No lo sé, esto de aquí debió de ser por culpa de lo del restallón de sesión, igual que lo del tema de los chupinazos. Cuéntanos. Que cuando empezó a salir el chupinazo de Pamplona por la televisión, pues todo el mundo quería un chupinazo. Bueno, la verdad que para nosotros joroba mucho. ¿Por? Porque tienes que dejar el trabajo e ir a un sitio solamente a tirar un cohete o un mortero. Coño, ¿cobra perres? Sí, también podría ser así, pero casi vale más tener tiempo para trabajar que perres en bolso. Casi val más tener tiempo para trabajar que perres en bolso. Yo quiero que desde les vuestras cases echéis un poco de tiempo, quitéis lo de deportes del 4 los paisanos y el sálvame o la isla les mujeres y digáis, esto que dice este paisano Maurice ya importante. Y si no pensáis, ¿por qué él es millonario y vosotros no? Somos de Castiello y vamos de Folicia en Folicia. El otro día vi por televisión un anuncio de garajes y ruedes que salía Mario Vaquerizo con aquella moza que cantaba Duro de pelar. La experiencia fue espeluznante y desagradable. Espeluznante como un capítulo de Walking Dead, no, más. Pero luego acordéme de lo espeluznante que había sido la descarga en Cargas de Narcea. Asina que dixi, vamos a disfrutar del restallón final de les fiestes de Castiello de Bernueces. ¡Oh! ¡Ah! Yo en Folixeros, acordáis que todo esto ya es mentira, los más chiquillos. ¡Ah! Estamos en Castiello y vamos de Folicia en Folicia. Decir Asturias y decir Folicia. Si te digo Sisión ya, ni te cuento. Sobre las explicaciones, así que podemos deducir que el prau de les fiestas de Castiello, les fiestas de San Pedro, ye un templo de la Folicia. Siguiendo con este símil, falamos de la tradición católica. San Pedro recibió las llaves de Dios y decide quién entra y quién no entra en el cielo. Por ponervos un ejemplo, sería como un paisano asturiano tirado en el sofá con un mando a distancia decidiendo si ve el cielo de la TPA o queda en el limbo de los deportes. Güey, gracias a la gente de Castiello de Bernueces, nosotros alcancemos, podemos decir, el cielo de la Folicia. ¿Acordáis? La próxima semana más. Bueno, que el cielo está bien, pero para el que lo quiera, que yo oí una vez que en el cielo no había sexo, así que casi que prefiero ir al infierno.